Durante siglos, la humanidad creyó que nuestro sistema solar era un lugar extraordinario, pero cuanto más observamos el universo, más descubrimos que apenas conocemos una pequeña parte de él. Hoy sabemos que existen miles de mundos, algunos tan calientes que el metal podría derretirse en su superficie, otros tan fríos que permanecen completamente ocultos en la oscuridad del espacio. Hay planetas donde llueve vidrio, estrellas que sobreviven después de explotar, objetos tan masivos que pueden deformar el propio tiempo. Y lo más inquietante es que todo esto es completamente real. Esta noche viajaremos mucho más allá de nuestro sistema solar. Visitaremos algunos de los lugares más extraños jamás descubiertos por la astronomía moderna. Y cada uno de ellos parece desafiar todo lo que creemos saber sobre el universo. Comencemos. Pero si existe un planeta capaz de hacer llover vidrio, imagina cómo será el lugar al que viajaremos primero, porque allí el viento es capaz de cortar cualquier cosa, y lo más increíble es que realmente existe. Si algún día pudiéramos aterrizar sobre este planeta, moriríamos mucho antes de tocar el suelo, no por la temperatura ni por la gravedad, sino porque aquí el cielo lanza lluvia de vidrio. A unos 64 años luz de la Tierra, los astrónomos descubrieron un gigante gaseoso llamado H de 180 y 9733b. A primera vista, parece un planeta hermoso. Su intenso color azul recuerda inmediatamente a los océanos de nuestro planeta. Pero esa belleza es solo una ilusión. Ese color no proviene del agua, proviene de diminutas partículas de silicato suspendidas en una atmósfera extremadamente densa. La temperatura supera los 1000 grados Celsius, y enormes corrientes de aire recorren el planeta a velocidades cercanas a los 8000 kilómetros por hora. Para ponerlo en perspectiva, los huracanes más violentos registrados en la Tierra apenas alcanzan unos 300 kilómetros por hora. Aquí los vientos son más de 20 veces más rápidos. A esa velocidad, las partículas de silicato chocan constantemente entre sí, formando diminutos fragmentos de vidrio, y esos fragmentos son arrastrados horizontalmente por toda la atmósfera. No caen lentamente como la lluvia que conocemos, se convierten en auténticas tormentas de cristales. Si una nave pudiera atravesar esas capas atmosféricas, su estructura recibiría el impacto de millones de partículas afiladas, viajando a velocidades supersónicas. Es uno de los ambientes más violentos conocidos en todo el universo. Y sin embargo, ni siquiera este planeta es el más extraño de nuestra lista. Imagina despertar una mañana y descubrir que el Sol ha desaparecido. La Tierra comenzaría a congelarse lentamente, los océanos terminarían cubiertos por kilómetros de hielo y nuestro planeta vagaría para siempre a través del vacío del espacio. Aunque parezca una historia de ciencia ficción, eso mismo ya ocurre en miles de mundos. Los astrónomos los conocen como planetas errantes. Son planetas que no orbitan ninguna estrella, no tienen amaneceres, no conocen el paso de las estaciones y viven sumergidos en una noche eterna. Durante mucho tiempo, los científicos pensaban que estos mundos eran extremadamente raros. Sin embargo, las observaciones realizadas con telescopios de última generación han cambiado completamente esa idea. Hoy se cree que solo en nuestra galaxia podrían existir
miles de millones de planetas vagando completamente solos. Y aquí aparece el primer gran misterio. Si no reciben la luz de ninguna estrella, ¿cómo pueden seguir existiendo? La respuesta está en su interior. Muchos de estos gigantes conservan el calor que quedó atrapado durante su formación. Su enorme gravedad comprime lentamente sus capas internas, generando energía durante millones de años. Eso significa que, aunque desde el exterior parezcan mundos completamente muertos, en su interior todavía podrían permanecer calientes. Algunos investigadores incluso creen que bajo kilómetros de hielo podrían esconderse enormes océanos de agua líquida, lugares completamente aislados, donde quizá la vida hubiera encontrado una forma de sobrevivir. Y si eso ya resulta difícil de imaginar, espera a conocer el siguiente objeto, porque ni siquiera es un planeta, es una estrella que desafía todas las reglas conocidas de la física. Pero los planetas errantes todavía obedecen las leyes de la naturaleza. Lo que estamos a punto de ver es mucho más desconcertante. Existe un tipo de estrella que después de explotar se convierte en uno de los objetos más poderosos del universo, y su fuerza es tan extrema que podría borrar toda la información almacenada en la Tierra desde miles de kilómetros de distancia. Acompáñame, porque el siguiente descubrimiento parece sacado de una película de ciencia ficción. Hace miles de millones de años, una estrella gigantesca llegó al final de su vida, su combustible se agotó, su núcleo comenzó a colapsar y, como ocurre con muchas estrellas masivas, explotó. La explosión fue tan violenta que durante unos instantes brilló más que miles de millones de soles juntos. Cualquiera habría pensado que aquel era su final, pero no lo fue. Lo que quedó después fue uno de los objetos más extremos conocidos por la ciencia. Una estrella de neutrones. Imagina comprimir una masa mayor que la del Sol hasta convertirla en una esfera de apenas 20 kilómetros de diámetro. Toda esa materia queda tan comprimida que una simple cucharadita pesaría cerca de 1.000 millones de toneladas. Y aquí aparece el verdadero misterio. Algunas de estas estrellas poseen un campo magnético tan increíblemente intenso que reciben un nombre diferente. Los astrónomos las llaman magnetares. Su campo magnético puede ser hasta 1 billón de veces más potente que el de la Tierra. Es una fuerza tan extrema que podría alterar los propios átomos. Si un magnetar pasara a la mitad de la distancia entre la Tierra y la Luna, bastaría para destruir todos los sistemas electrónicos de nuestro planeta. Y eso, sin necesidad de tocarnos. Cada cierto tiempo, su corteza se agrieta debido a la enorme presión interna. Cuando eso ocurre, libera una gigantesca explosión de rayos gamma, capaz de atravesar la galaxia. En apenas una fracción de segundo, puede emitir más energía que la que nuestro Sol producirá durante cientos de miles de años. Y aún así, esto no es lo más aterrador del universo, porque existe un lugar del que ni siquiera la luz puede escapar. Y allí, el tiempo deja de comportarse como lo conocemos. Pero si creías que un objeto capaz de destruir la tecnología de un planeta entero era lo más extremo del universo, todavía no has visto el lugar donde incluso el tiempo parece dejar de existir. En el siguiente destino, ni la luz puede escapar, y lo que ocurre en sus alrededores sigue desconcertando a los mejores físicos del mundo. Existe un lugar en el universo del que absolutamente nada puede escapar,
ni una nave espacial, ni un planeta, ni siquiera la propia luz. Los conocemos como agujeros negros. Durante mucho tiempo, los científicos pensaban que eran únicamente una predicción matemática, algo imposible de observar, una simple consecuencia de las ecuaciones de Einstein. Pero el universo volvió a sorprendernos. Hoy sabemos que prácticamente todas las grandes galaxias, incluida la Vía Láctea, esconden uno en su centro. Nuestro propio agujero negro se llama Sagitario A estrella. Tiene una masa equivalente a más de 4 millones de soles, y aún así, comparado con otros gigantes del universo, ni siquiera está entre los más grandes. Pero aquí comienza lo verdaderamente extraño. Un agujero negro no actúa como una gigantesca aspiradora cósmica. Si el Sol fuera sustituido mágicamente por un agujero negro con exactamente la misma masa, la Tierra seguiría orbitando exactamente igual. La diferencia es que dejaríamos de recibir luz y todo el sistema solar quedaría sumido en una oscuridad eterna. Lo realmente peligroso es acercarse demasiado. Existe un límite invisible llamado horizonte de sucesos. Una vez que algo lo cruza, ya no existe ningún camino de regreso, ni siquiera viajando a la velocidad de la luz. Pero quizá el fenómeno más desconcertante sea otro. La gravedad de un agujero negro es capaz de ralentizar el tiempo. Cuanto más cerca te encuentres, más despacio transcurren los segundos. Imagina que observas a un astronauta acercándose lentamente al horizonte de sucesos. Para ti, sus movimientos serían cada vez más lentos, hasta que parecería quedarse completamente inmóvil. Sin embargo, para ese astronauta, el tiempo seguiría transcurriendo con absoluta normalidad. Dos observadores, dos realidades diferentes y ambas correctas al mismo tiempo. Todavía hoy, los agujeros negros esconden algunos de los mayores misterios de la física moderna. Y aunque parezca imposible, todavía nos queda un último viaje, un visitante llegado desde otro sistema estelar que apareció de la nada y desapareció, dejando más preguntas que respuestas. Los agujeros negros siguen siendo uno de los mayores enigmas del universo, pero hace apenas unos años los astrónomos detectaron algo igual de desconcertante. No era un planeta, no era un cometa, ni tampoco un asteroide, era el primer visitante confirmado procedente de otro sistema estelar. Y su comportamiento, todavía hoy, sigue sin tener una explicación definitiva. El 19 de octubre de 2017, los astrónomos detectaron un objeto que nunca antes habían visto. Entró en nuestro sistema solar a una velocidad imposible de explicar para cualquier cuerpo formado alrededor del Sol. Recibió un nombre hawaiano, Oumuamua, que puede traducirse como el mensajero que llega desde muy lejos. Todas sus características eran extrañas. Su forma parecía extremadamente alargada, giraba de manera caótica y cuando abandonaba el sistema solar, aceleró ligeramente, sin una explicación completamente convincente. Algunos científicos propusieron que el calentamiento del Sol liberaba gases invisibles. Otros plantearon hipótesis mucho más atrevidas. Incluso llegaron a preguntarse si podía tratarse de un objeto artificial. Hasta el día de hoy no existe un consenso absoluto, pero hay algo de lo que sí estamos seguros. Oumuamua nos recordó que el espacio entre las estrellas no está vacío y que en cualquier momento otro visitante podría volver a aparecer. Durante siglos levantamos la vista al cielo, pensando que el universo era un lugar silencioso.
Hoy sabemos que está lleno de mundos imposibles, planetas donde llueve vidrio, estrellas capaces de alterar la materia, agujeros negros que deforman el tiempo y viajeros que llegan desde otras estrellas. Cada nuevo descubrimiento nos obliga a replantearnos lo que creemos saber, y quizá la mayor sorpresa sea que todavía estamos empezando a explorar, porque el universo siempre guarda un último misterio, y puede que el próximo esté esperando ser descubierto. Si te apasiona el espacio tanto como a nosotros, suscríbete, porque nuestro próximo viaje nos llevará aún más lejos, hasta los lugares donde la ciencia todavía no tiene todas las respuestas.